Muy buenas a todos los presentes. El día de hoy tengo el agrado de mostrarles lo que es la puesta en marcha de una pantalla HMI para el ramo de control de procesos por computador de la Universidad de Concepción. Como se puede ver, la primera pantalla que se despliega es el inicio de sesión, donde ingresamos con nuestro usuario y nuestra contraseña y posteriormente se hacen preguntas de seguridad para verificar que todo esté en orden antes de iniciar nuestra planta. La primera pantalla que se muestra es el diagrama general del proceso, la cual, como se puede ver, corresponde a una planta piloto de 4 estanques ubicada en el Laboratorio de Control de Procesos de la Universidad de Concepción. El objetivo de esta planta 4 estanques es poder controlar el nivel del estanque 3 y 4 ubicados en la parte superior, esto solamente a través de 2 lazos esclavos de flujo. Como se puede observar, podemos monitorear los 4 niveles de los 4 estanques junto con los 2 flujos de agua. También podemos activar o desactivar los controladores de nivel o de flujo y en caso de que estén en modo automático podemos ingresar tanto setpoint de flujo como setpoint de nivel. En esta pantalla podemos observar las distintas variables de interés, como por ejemplo en este caso observar los distintos niveles de los 4 estanques, además de operar ciertas variables de control, ingresar setpoints, enviar rampas o activar el modo manual o el modo automático. Luego tenemos la pantalla de alarmas de manera general, donde se visualizan todas las alarmas con su hora y fecha junto con su mensaje de advertencia, o bien podemos filtrar las alarmas según cierta clasificación. Por ejemplo, si es de muy baja categoría tenemos low, luego high y por último de alta advertencia o peligro high. Volviendo al diagrama general, podemos operar la planta ingresando algún setpoint de nivel o incluso setpoint de flujo, o también podemos cambiar a un diagrama PNID un poco más detallado si es que se desea, y se puede también operar ingresando setpoints de flujo o setpoints de nivel. Si así se desea, se pueden desactivar los controladores tanto de nivel como de flujo, como en este caso que se puso en modo manual el nivel y solamente se operó en base a setpoints de flujo. Por seguridad también se tiene un sistema de enclavamiento tanto para el controlador del flujo 1 como para el controlador del flujo 2. Volviendo al diagrama de tendencias, podemos ver cómo se comporta en tiempo real el flujo 1 como también el flujo 2. Luego en niveles podemos, como se mencionó anteriormente, cambiar de modo manual a modo automático o viceversa. También, si el operador así lo desea, se puede enviar un setpoint de tipo rampa tanto para el nivel en el estanque 3 como para el estanque 4, ingresando simplemente el setpoint o valor final que se desea y el tiempo de llegada de esta rampa. También podemos ir a una pestaña de ayuda, la cual nos permite entender la navegación general en la HMI, junto también con un panel sobre la instrumentación del proceso y así conocer ciertos parámetros de interés, como por ejemplo la alimentación, el consumo, qué señal de salida obtienen los sensores, la marca de las bombas centrífugas, etc.
Dentro de tendencias podemos desplazarnos a la pantalla de sintonización, donde podemos cambiar los modos del controlador, ya sea si es un P, PI o PID. También podemos cambiar los parámetros del controlador, como por ejemplo la ganancia proporcional, el tiempo integrativo, el cambio máximo, la banda de ruido, entre otros. También dentro de sintonización podemos activar o desactivar la metodología de control de ganancias variables o tiempo integral variable. Esto usando zonas lineales solamente en el lazo de flujo. Finalmente tenemos un botón de detención de planta o parada de emergencia, la cual cambia todos nuestros controladores a modo manual y empieza a vaciar los niveles del estanque. Una vez que todos los niveles de nuestros estanques estén descendiendo, los variadores de frecuencia estén a 0%, podemos nuevamente iniciar la planta respondiendo las preguntas de seguridad que se respondieron en un inicio. Estos han sido los diseñadores tanto de los sistemas de control como de la pantalla HMI, Sebastián Fernández, Diego Gutiérrez y quien les habla, Bastián Inostroza, todos estudiantes de Ingeniería Civil Electrónica de la Universidad de Concepción, cursando el ramo de control de procesos por computador, evaluados por don Juan Pablo Segovia, académico de la Universidad de Concepción.